Anticipación. Leemos los cuentos con atención y resolvemos en el cuaderno. ¿Cómo se llama el cuento de hoy? Pájaros mágicos. Llama al viento. Fui yo, fui yo. Fui, fui yo. Allá viene. Elévala, elévala. Conjuro para llamar al viento. Era un cielo color bandera patria. Un cielo celestito en el que navegaban unas nubes alargadas, como submarinos blancos. Y en ese limpio cielo azul y blanco volaban dos piscuchas. Piscuchas de papel y piscuchas de plástico. Lindas se veían las dos allá en lo alto. Todo el cielo para ellas todavía les sobraba cielo. Se zambullían en picadas como peces fantásticos y luego subían airosas, cual aviones supersónicos, y desde lo más empinado del cielo se lanzaban felices, haciendo unos remolinos locos. Trompos del aire eran. Pero lo que más me gustó era la música que ejecutaban. Sus flecos eran dedos emocionados, rasgadas las cuerdas de la guitarra del aire y con sus colas azotadas las nubes que sonaban como tambor. ¡Qué linda música de aquellos pájaros mágicos! Tan alegres me sentía que yo también me puse a cantar. Ricardo Castro Rivas. Continuamos. Copiamos en nuestro cuaderno. Dice, ¿de quiénes se habla en el cuento Pájaros Mágicos? De las piscuchas. ¿Con qué compara el autor a las piscuchas? Con aviones supersónicos. Esos que vibran, que le hacen que hasta lo asustan a uno. ¿Qué quiere decir? Sus flecos eran dedos emocionados, rasgados, las cuerdas de la guitarra del aire. Investigando qué son flecos, dice que son como unos hilos. Se me imagino que está hablando del hilo que sostiene la piscucha. El hilo de la piscucha resuena con el viento. Si ustedes han ido a un cerro y le ponen un hilo cuando está en lo mejor del viento, el hilo zumba, hace un ruido como... Entonces lo que el autor quiere decir es que el hilo de la piscucha le saca música al viento. Seguimos con la siguiente lectura. El coco Ministerios. El primer lugar a donde me detuve, después de rodar varios días entre los pies de las visitas, fue justo frente a la exhibición de los elefantes. Dentro había una elefantita de algunos meses de edad que correteaba feliz y arrancaba brotes de las plantas, pero quizás solo por jugar, pues no se los comía, sino que los lanzaba al aire y seguía correteando. Mamá elefanta estaba distraída, dándose un baño de lodo
¿Sabes por qué lo hace? Pues porque eso protege su piel, que, aunque parece gruesa, puede ser picada por insectos. Además, debe ser muy refrescante un baño de lodo. Yo jamás he probado uno, pero hoy que caí de la camisa de mi dueño creo que me tocará rodar mucho por la tierra. Me quedé viendo cómo la elefantita correteaba y daba saltos, metiendo su trompa de manguera en cada rincón. Movía las orejotas y sacudía la cabeza como un ventilador enorme. Abría la boca, sonriendo sin dientes, pues, según he oído a mi dueño, a esa edad no tiene ni colmillos ni las únicas 4 muelas que le salen a estos paquidermos. Por cierto, ¿quieres oír un chiste que cuenta mi dueña? Vaya, ¿en qué se parece una cama a un elefante? ¿Te rindes? En que el elefante es paquidermo y la cama es para que duermas. Bueno, buen chiste. Sí, ya sé que es malo mi chiste. Mejor te sigo contando. Mamá elefanta no le decía gran cosa a su hija. De vez en cuando, un manjula, para que nos acordemos de la legendaria elefanta del zoológico, manjula, portate bien. Y como que le habla, y como que le hablara a una pared. Alberto Poca Sangre. ¿Cómo se describe a Manjula en el cuento? Bueno, para los que no saben, Manjula fue una elefanta que estuvo en el zoológico, vivió bueno, murió en los años, ya casi llegados los años 2000. Fue una elefanta que íbamos a ver todos, era enorme. Ella murió una intoxicación, no sé, o por la edad, no recuerdo. O si alguien quiere saber quién es Manjula en el cuento. ¿Cómo se describe a Manjula en el cuento? Como una niña que se portaba mal y no pone atención. Porque es bueno el baño de lodo para los elefantes, porque así se protege de los insectos que dañan su cuerpo. ¿Qué le gustaba hacer a la elefantita? Corretear y dar saltos. Seguimos leyendo, siguiente pregunta. Preguntamos a un familiar si conociste a Manjula. Bueno, si me preguntan a mí, sí. Recuerdo cuando se comió el bolsón de un compañero. Dice, preguntamos a un familiar si conociste a Manjula. ¿Cómo era? Sí, grandes orejas, gran trompa, no tenía colmillos y no le habían salido las muelas. Bueno, están hablando de la edad donde estaba Manjula, aún no le habían salido las muelas. Construcción. Literatura salvadoreña, cuento infantil. Resolvemos. Estamos en la actividad ya. Leemos la siguiente información. Los cuentos infantiles son narraciones cortas que se caracterizan por tener pocos personajes y los hechos narrados pueden ser reales o imaginarios. Vienen de la imaginación. O sea, todo lo que vimos en un cuento es inventado. De que un lobo se va a comer una abuela de un solo y luego se va a comer una caperucita. ¿En qué estómago caben dos señoras al mismo tiempo? Y peor que tragado. Bueno, cosa de imaginación.
Seguimos. Los elementos del cuento son: el título es sobre lo que va a tratar la historia. Los personajes son seres humanos, animales, monstruos o seres de fantasía. El ambiente es el lugar o el espacio donde transcurren las acciones de los personajes. El tiempo es el momento en que transcurre el relato de manera progresiva. El lugar es el espacio o escenario donde transcurre la acción. Leemos el fragmento del cuento con mucha atención. El gran tesoro del abuelo. Wow. Vamos a ver cuál es el gran tesoro del abuelo. Hola, me llamo Federico y este es mi último día de clase. Ay, qué galán. Estoy emocionado porque tendré 2 meses para olvidarme de la escuela. Estar en cuarto grado de primaria ha sido muy cansado. No solo por todo lo que tuve que estudiar, sino también porque fue un año lleno de líos. Siento que, como dice mi papá, las neuronas de mi cabeza han echado humo. Ya me imagino. He tenido que resolver miles de problemas de matemáticas, aprender infinidad de nuevas palabras con significado y recitar uno a uno los ríos y los volcanes de mi país. Claro que extrañaré a mis profesoras, especialmente a la señorita Cristina. Espero que no sea Salaretti, quien nos da español. Ella es muy alegre y hace las clases muy fáciles. Además, siempre nos deja salir a tomar agua cuando se lo pedimos. Pero lo único que puedo pensar en estos momentos es que mañana todo será cansado, descanso. Será descanso, descanso, descanso. Bueno, eso espero, porque el verano pasado estuve enfermo durante un mes completo. Pero que estas vacaciones sean diferentes. Tengo en mi habitación una colección increíble de videos juegos. Guadalupe Castellano. Otro cuaderno diario. ¿En qué lugar se desarrolla el cuento? ¿Cómo es el ambiente y quiénes son los personajes? Bueno, lo que pudimos encontrar fue: el muchacho reflexiona en el cuarto de la casa, que es el último día de clase. Eso es reflexión. Ya casi lo que estamos viviendo nosotros. El ambiente que siente el muchacho es de fatiga mental. Es el ambiente que se siente. Y los personajes son Federico y la recordada profesora Cristina. Por el sombrero, ¿qué te imaginas de qué vamos a hablar? Por el sombrero, imagino que vamos a hablar de una bruja. Actividad 3. Leemos el cuento y resolvemos. El cuento se llama La hechicera de los cuentos. Un día salí de mi casa hacia la escuela. Estaba preocupado porque no había hecho mi tarea. Hmm, Tenía que llevar un cuento inventado. Pero no sabía cómo hacerlo. De repente apareció ella, la hechicera de los cuentos.
sus uñas largas y sucias llamaron mi atención. Uñas de bruja, pues sabía que si le pides un deseo, te lo concede. Me dijo, bueno, ¿y cuál es tu deseo? Sin dudar contesté, quiero ir con mi señorita y mis amigos y amigas al mundo de los cuentos. Entonces, sucedió. Hicimos un gran recorrido. Primero, fuimos al árbol de Jack y el frijol mágico. ¡Oh, qué huevo! Conocimos al gigante. Vimos a la gallina de los huevos de oro. ¡Wow! ¿Quién no? Y la sirena nos cantó una canción. Después aparecimos en un bosque. ¿Y qué creen? Apareció Caperucita Roja, que buscaba el camino más corto a la casa de su abuelita. Por supuesto, le dijimos que mejor caminara un poco más. Y, para que no estuviera sola, la acompañamos. Al rato aparecimos en un gran lago. Ahí estaba el hermoso cisne negro. ¿Quién lo iba a decir? Antes, este era un patito feo, que después se convirtió en un gran cisne del lago. Así pasamos todo el día con la señorita Amada, cantando con la sirenita, junto a Peter Pan, perseguimos al pirata, con Silbad el marino, atravesamos los mares, en fin, nos divertimos mucho. De repente, desperté y no supe si lo que viví fue un sueño o si en verdad sucedió, porque les pregunto a mis amigos sobre ese día y lo bien que lo pasamos, pero nadie recuerda nada. ¿Será que solo bromeaban? ¿Lo soñé en verdad? ¿Existen las hechiceras que llevan al mundo los mágicos de los cuentos? Algunos amigos dicen que cualquier libro tiene la magia de llevarte a otros mundos. Yo no sé qué pensar, aún. Lo cierto es que después de ese día pude hacer mi cuento y hasta me felicitaron. ¿Y tú, que ya eres grande, que vas a cuarto grado, qué crees? Tal vez pienses igual que yo. Celia Morán. Completamos el siguiente cuadro. Dice título. ¿Cuál era el título? La hechicera de los cuentos. ¿Quiénes eran los personajes? Recordemos. ¿Quiénes eran? El alumno narrador, la hechicera de los cuentos. Como secundarios tenemos a la profesora y los compañeros, quienes lo acompañaron en los sueños. Autor o autora: Celia Morán. Tiempo: antes de llegar a la escuela. Ahí ocurrió el sueño. Resolvemos. ¿Quiénes son los personajes principales del cuento? La hechicera de los cuentos. ¿Quiénes serán? Vamos a ver. El alumno y la hechicera de los cuentos. Siguiente pregunta. ¿Cómo es la hechicera? Uñas largas y sucias, además concedía deseo. Bueno, uno en específico dice.
Siguiente pregunta. ¿Dónde se desarrolla el cuento? Camino a la escuela ocurre la magia. ¿En qué época crees que se desarrolla el cuento? ¿Por qué? La hechicera apareció en un momento antes de que el alumno necesitaba escribir un cuento. ¿Qué personaje del cuento conoció el niño? Jack y el gigante, Caperucita Roja, Sinbad, Peter Pan, la sirenita y el que fue Patito Feo. ¿Qué quiere decir? Algunos amigos dicen que cualquier libro tiene la magia de llevar a otro mundo. Los libros nos impactan y nos transportan al mundo que describen. ¿Qué fue lo que más nos gustó del cuento La hechicera de los cuentos? Que conoció a los personajes de los cuentos. Bueno, a los personajes ya mencionados, Peter Pan, Caperucita, Sinbad, Patito Feo. Bueno, sigamos. Dibujamos cómo creemos que es el niño y la hechicera de los cuentos. Veamos cómo son. Aquí está. Démoslo un poquito ampliado, que lo puedan ver y lo puedan dibujar. El alumno que necesitaba hacer un cuento y la hechicera, uñas largas y sucias, se las hicimos negras para que la puedan dibujar. Cuento infantil, estructura. Leemos en voz alta la información y resolvemos. Estructura del cuento. Inicio, desarrollo o nudo, desenlace o final. El inicio es el comienzo de la historia donde se presentan todos los personajes y sus propósitos. El desarrollo o nudo es la parte del cuento donde se plantea la trama de la historia, los conflictos o el problema que tienen que enfrentar los personajes principales. Desenlace o final es la parte donde se suele dar la solución al problema y donde finaliza la narración. Dice, definimos con nuestras palabras qué es el nudo. Bueno, dice, es el conflicto o problemas en los que se meten los personajes de la historia. Vamos a una prueba de cierto y falso. Dice, en el nudo se muestra cómo da inicio a la historia. ¿Falso o verdadero? Vamos a ver. Falso. La historia inicia con comienzo, introducción, no el nudo. Dice, en el final se resuelve el conflicto. Verdadero, sí, está bien. Seguimos. El inicio altera el nudo. Bueno, yo pondría falso. No altera nada porque el inicio solo es presentación de personajes. Dice, el nudo es la segunda parte en que se desarrolla el cuento. Sí, es la segunda parte. El inicio empieza con una moraleja o enseñanza. No, la moraleja se deja al final. Falso. En el inicio los personajes resuelven todos sus problemas. No. Eso los están presentando, no sabemos los problemas. Los problemas comienzan en el nudo, así que es falso. Siguiente pregunta, dice, identifiquemos a qué parte del cuento pertenece el fragmento. Hermoso estaba aquel instante cuando de repente todo cambió. Aquellos pájaros mágicos que momentos antes cantaban y danzaban, ahora vibran nerviosos, haciendo giros violentos para
atacarse con furia, como gallos de pelea. ¿Qué parte del cuento sería eso? Vamos a ver. Mencionemos y dice que es el desarrollo bueno. Llegamos a la actividad 5. Leemos en silencio el cuento. El ratón Rigoberto y el gato Reinaldo. Veamos qué nos dice el cuento. El ratón Rigoberto jugaba a las escondidas conmigo. Mamá dijo que era malo tocarlo. Aquella tarde pasé esperando que saliera de su escondite. Llegó la hora de cenar y él salió solo un poco. Pude ver sus orejotas y bigote. Le dije, escóndete, mamá no te quiere ver más en casa. Se quedó mirándome y movía sus patitas delanteras. Chilló como suele hacerlo y se fue en dirección de su cueva. Mis papás me llamaron para que tomara la cena. Mamá había cocinado vegetales y pollo. Escondí una parte del pollo en una servilleta de papel. Me retiré de la mesa. Iba a lavar mis manos y a cepillar mis dientes. Mamá me siguió. Se había dado cuenta de lo que llevaba escondido. Dijo que cepillara mis dientes y lavara mis manos. Cuando me disponía a buscar a Rigoberto, ella me detuvo y me dijo que el ratón Rigoberto se había ido de la casa, pues ella le había dicho que mañana llegaría un gato que le habían regalado y ella necesitaba. Recuerdo haber abrazado a mamá para pedirle que no llevase un gato a casa. Me dijo que ya estaba decidido. Papá había enfermado recientemente. Mamá decidía que era culpa de Rigoberto. El siguiente día, al despertar, primero que vi fue una cola muy peluda y alborotada. Era una cola gris con negro. Luego lo vi, era el gato que mamá había dicho traías a casa. No estaba tan pequeño. Mamá me dijo que se llamaba Reinaldo. Su familia anterior se lo había regalado. Al principio yo no quería a Reinaldo. Con el tiempo fui cambiando de opinión. Nos hemos hecho amigos. Me dijo que él era el ratón Rigoberto. Eran amigos desde hace mucho. Quedé sorprendido. ¿Que los gatos comen ratones? Le pregunté. A veces, pero yo no como ratones. Se parece al gato del video que le subí la vez pasada. Que no come ratones, solo juegan con él. Me contó que Rigoberto no había marchado por él sino porque estaba enfermo y que había contagiado a mi papá de su enfermedad. Me dijo que se había ido de viaje, que regresaría a casa en un par de meses, pero de escondido. Como Reinaldo era muy travieso, mamá lo dejaba dormir conmigo. Las primeras semanas estuvo aruñando los riñones. Botó un vaso de leche de papá y se metía a las camas a dormir. Reinaldo me pidió ayuda, que quería que le enseñara cómo afilarse las uñas en otro lado. Se lo dije a mamá y mamá compró una casita de madera donde Reinaldo tiene una camita. Fue muy feliz. Un día perdí uno de mis dientes. Pasé muy triste, a pesar de las palabras de mamá que me explicaban que salía otro. Estaba dormido cuando sentí que unos bigotes me tocaban el brazo. Me desperté a medias y vi a Rigoberto. Me observaba. Me volví a quedar dormido. Cuando desperté,
Encontré debajo de mi almohada 3 monedas. Pregunté a mamá y me dijo que era regalo de algún ratón por mis dientes nuevos. Quedé muy ilusionado. Reinaldo me dijo que no había sido cualquier ratón, sino que mi amigo Rioberto, pues lo había visto merodeando mi cama. Platicaron un poco de su viaje y luego se fue. Para animarme esa tarde, Reinaldo y yo salimos juntos al parque y me dijo que iba a confesarme un secreto. Los perros y él no eran amigos. Lo abracé y le dije que contara conmigo. En el parque fue todo muy distinto a como habían pensado. Reinaldo logró hacerse amigo de cuánto perrito estaba jugando. Francisca Alfaro. Veamos qué dice la primera pregunta. Resolvemos y socializamos con la clase. Escribimos el inicio del cuento que acabamos de leer. Veamos un pequeño resumen, porque estaba largo. El niño juega con el ratón y la mamá le dice que no lo haga. Ese es el inicio. Porque la mamá decide llevar al gato Reinaldo a la casa. Aquí vamos a ver, pensemos. Para que se coma los ratones. O sea que, bueno, ya vamos a ver qué pasó. Escribimos cómo era el gato Reinaldo. Un gato que no come ratones, travieso, cola peluda y alborotada. Porque compraron una casa a Reinaldo para que allí durmiera. Hasta una cama le habían puesto. ¿Quién le regaló las 3 monedas al niño? El ratón Rigoberto, su amigo. Escribimos con nuestras palabras cuál es el nudo del cuento. ¿Cuál es la problemática? Cuando la mamá llevó el gato para que se comiera los ratones. Y, y el niño se encariñó con el gato, pues no come ratones. Ahí está el nudo de nuestro cuento. ¿Es posible hacerse amigo de alguien que no nos cae bien, así como le pasó al gato y al niño? Explicamos. Sí, porque de pleito en pleito se arreglan diferencias y llega la amistad. Eso es todo.